Diálogos en el Atrio, video podcast, Conferencia Episcopal de Colombia. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Yo estoy muy contento hoy porque estamos en un contexto muy interesante a nivel de la Iglesia colombiana. Y es que la Conferencia Episcopal de Colombia está cumpliendo 115 años de fundación. Y precisamente en ese contexto, hoy queremos iniciar con esta serie de video podcasts para llevarles a ustedes diferentes temas, siempre de mucha actualidad en la actividad de la Iglesia colombiana, en todas sus dimensiones, la dimensión de evangelización, la dimensión social, las dimensiones misioneras. Y por eso hemos querido hoy traer un invitado muy especial, y yo estoy muy contento también de que podamos inaugurar esta serie de video podcasts con un personaje de la Conferencia Episcopal, precisamente, porque ya él nos contará de qué se trata, qué significa Conferencia Episcopal para aquellos que no saben, pero sobre todo porque también tengo y guardo un gran aprecio hacia él. Él es un obispo. Se trata de Monseñor José Alejandro Castaño Arbeláez, obispo emérito de Cartago. Monseñor José Alejandro, mucho gusto de estar aquí con usted. Padre Raúl, muy buenos días, muchísimas gracias. Usted es siempre demasiado generoso. El amigo mío es usted. Sí, Ay, Monseñor. y con él hemos compartido estos avatares de la historia, ¿verdad? Que se torna apasionante cuando uno la lleva en el corazón y sabe lo que significa, que no es solamente contar hechos, sino las vivencias que encierra como una de estas. Los 115 años de la que llamamos la Conferencia Episcopal de Colombia. Es un caminar en la historia, que es un caminar con el pueblo de Dios y que es una organización eclesial que le ha tocado vivir toda la historia social, política, religiosa de nuestro país, y de eso quisiéramos hablar en este podcast, en este mensaje que queremos llevar al corazón de cada uno de ustedes. ¿Qué había antes de 1908? Porque en 1908 fue la creación de la conferencia, pero habían unas diócesis, o sea, porque la gente creerá, entonces desde hace 115 años está la Iglesia Católica en Colombia. Usted ya lo ha aludido un poco, pero quizá es interesante saber más o menos algunas diócesis, algunas cosas que había antes de 1908. Claro, estaba la diócesis de Santa Marta, estaba la diócesis de Cartagena, ¿verdad? Y había también en la iglesia un sentimiento de que crecía el país y de que era necesario crear otras jurisdicciones eclesiásticas. Y para no alargarnos, pues la iglesia hace que Bogotá comience a ser la sede, ¿verdad?, principal de la iglesia en Colombia. Se llama iglesia primada, donde está el primero de todos los representantes de la iglesia ante la Santa Sede, en este caso, ante el Papa y ante las entidades religiosas de la iglesia. Pero mire, esta iglesia ha tenido unos personajes que quienes los estudiamos quedamos cada vez más asombrados por su heroísmo, por su espíritu de sacrificio, por lo que han padecido y por lo que han sido para el país. Qué bueno recordarlos, algunos de ellos. Muy bien, Monseñor. Bueno, entonces nos dice usted que antes de 1908 ya había unas diócesis y todo, pero resulta que el Papa San Pío X, más o menos pues en el año 1908, que ya había aquí un nuncio, a propósito de estos días que estamos también en el contexto del recibimiento del nuevo nuncio para Colombia, Monseñor Pablo Rudelli. Ya existía el nuncio apostólico en Colombia en esa época, se llamaba Francesco Ragonesi, y a través del nuncio, pues el Papa envía, digamos, como un deseo a los obispos colombianos. En ese momento ya había unas jurisdicciones, hoy en día tenemos 78 jurisdicciones, en esa época eran 18, digamos que en estos 115 años ha habido 60 nuevas jurisdicciones entre arquidiócesis, diócesis, vicariatos, pero entonces el deseo de organizar una conferencia estaba en el corazón del Papa San Pío X, porque también había habido antes un concilio plenario latinoamericano, habían ido unos obispos de aquí de Colombia y de América Latina a Roma.
Esos inicios, monseñor, usted puede comentarnos algo, cuáles serían las intenciones de reunirse y de no estar desperdigados, porque entiendo que incluso las visitas a Líminas a veces eran cada uno por su lado, ¿no es cierto? No había tanto así como una conformación colegial, Y además algunos no alcanzaban a llegar. por ejemplo. La historia nos relata episodios bien dramáticos de obispos que morían en el camino, porque había una prescripción de ir a visitar al Papa, como lo hay también actualmente, y no llegaban. Los medios de comunicación no eran los que tenemos hoy. Por ejemplo, yo recuerdo a Monseñor Juan Vicente Arbeláez Gómez, un personaje del que hemos celebrado hace año y medio los 200 años de su nacimiento, que a los 23 años era arzobispo de Bogotá, era político y era ya un hombre prestante, y que le tocó padecer dos destierros en la época en que la iglesia sufrió pues, los avatares propios de una situación política bien conflictiva, bien oscura. Sin embargo, la iglesia camina, como dice San Agustín, y ahora lo reasume el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, en medio de las dificultades del mundo y los consuelos de Dios. Y eso es lo que hace la Conferencia Episcopal. Pasemos a ese quid, ¿qué es la Conferencia Episcopal? Porque hay muchas personas en Colombia que pues no entienden qué es esto, creen que de pronto es como un organismo que manda en toda Colombia desde el punto de vista de la iglesia, pero pues usted nos puede explicar mucho más porque hace parte precisamente de la Conferencia Episcopal. Sí, la Conferencia Episcopal es una entidad de la Iglesia Católica que tiene ya unas normas que justamente comenzaron a ser efectivas a partir de la primera reunión, después de que Monseñor Bernardo Herrera Restrepo estuvo por 20 años al frente de la conferencia. No se reunía cada 3 años como ahora, no tenía un reglamento porque no existía. Pero a raíz de esa primera convocatoria y elección de la Conferencia Episcopal, entonces reúne a quienes son obispos, arzobispos, cardenales de la Iglesia Católica Colombiana, y en su momento también hubo prefectos y vicarios apostólicos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a cumplir ahora en septiembre también 130 años, perdón, del Vicariato Apostólico de Casanare, que después de un trasegar de tantos años ha dado origen a una nueva diócesis que es Yopal y a un nuevo vicariato que es Trinidad. Y así otros lugares del país, alejados, con muchas dificultades de transporte, pero donde la iglesia siempre ha estado presente. Guainía, Bichada, Putumayo, unos lugares muy complejos, donde la iglesia siempre ha asistido con sus funciones de ser presencia de iglesia de Jesucristo en obras de misericordia, de educación, ¿verdad? En obras sociales muy intensas, muy reconocidas, también hoy las tiene, y sobre todo siendo testimonio del Evangelio, que es lo que la Conferencia Episcopal a través de nosotros debe hacer y tiene como programa. Muchas personas creen que la Conferencia Episcopal es como una especie de gerencia de la pastoral o gerencia de la jurisdicción. Algo interesante es que la conferencia es más bien como un cuerpo colegiado y eso les sirve a ustedes, los señores obispos, pues para tener actividades en común, por ejemplo, los retiros espirituales, las asambleas, los cursos. De pronto en la historia de su episcopado, ¿cuáles han sido aquellos momentos, pues, que usted dice, yo recuerdo esto que gracias a la Conferencia Episcopal se ha logrado? La Conferencia Episcopal ha estado al tanto de lo que sucede en la vida política del país, sin ser una entidad con caracteres políticos. Monseñor Pedro Rubiano es famoso y todos los colombianos lo reconocemos por el problema que él tuvo que afrontar y que de manera muy inteligente prácticamente plastificó en una expresión, ¿verdad? La famoso elefante que entra a la puerta de uno o a su habitación y no se da cuenta. Y la iglesia también ha sido capaz de enfrentar momentos difíciles en la teología, como por ejemplo la teología de la liberación, lo recordamos. Y la iglesia también ha sido capaz de asumir la situación de dolor de muchos sacerdotes y muchos religiosos que han caído en situaciones
de dolor, ¿verdad? Por su naturaleza humana y que nunca ha negado la realidad. Entonces la Iglesia en la conferencia episcopal analiza, ¿sí? Y reflexiona sobre cómo debe orientar desde la perspectiva del Evangelio al pueblo de Dios que se le ha encomendado. Yo recuerdo que cuando estaba de obispo en Cartago, cuando regresaba y había un problema social, político, religioso, las personas, los católicos, me decían, ¿y qué dice la conferencia con respecto a esto? Entonces la conferencia no solamente es inquisidora, no, es una entidad que ayuda, que reflexiona, que tiene los ojos puestos en las virtudes humanas, cristianas, que debe abrazar y conglomerar al pueblo de Dios. Eso es muy importante. Yo creo que la conferencia tiene una voz que podríamos decir es la conciencia religiosa del pueblo católico en medio de todas las dificultades de la historia. Qué bueno, monseñor, esa definición que usted nos da, porque precisamente lo que nos hemos dado cuenta es que la conferencia episcopal ha sabido siempre leer e interpretar los signos de los tiempos. Seguramente que su excelencia conoce esos libritos de actas de las conferencias episcopales desde 1908. Y en estos días yo leyendo, por ejemplo, el mensaje que dieron los obispos en la primera asamblea, un mensaje encaminado a la búsqueda de la paz. Hacía digamos unos 5 años, se había cerrado todos esos escenarios cruentos de guerra, la guerra de los 1000 días, perdimos a Panamá, perdimos muchísimas vidas en Colombia, pero los obispos hicieron como una exaltación de los sacerdotes, las religiosas y los laicos que habían estado ahí atendiendo a la gente, atendiendo al necesitado, y ese primer mensaje de la conferencia episcopal es el de saber entregar la vida. Y el último mensaje de la conferencia episcopal en la pasada asamblea es también sobre defender la vida y buscar la paz. Creo yo, monseñor, que uno de los grandes temas del episcopado durante 115 años y desde siempre ha sido precisamente ese tema de la paz. Sí, de la paz, de la convivencia, del respeto y de lo que tanto reclama el mundo entero, los derechos humanos. Si alguien ha defendido los derechos humanos, es la Iglesia. Uno puede hacer memoria histórica de momentos muy dramáticos. Machuca, por ejemplo. Me tocó dar retiros espirituales el año pasado al sacerdote que le tocó vivir, ¿no? Esa situación tan dramática, tan terrible. Y está todavía como testimonio de un sacerdote que vive con su pueblo. Recordemos en la visita del Papa Francisco, porque durante estos años Colombia ha sido visitada por 3 grandes pontífices, ¿verdad? Pontífice el Papa San Pablo VI. Pablo VI es un hombre que le cambió, digamos, el rumbo a ciertos conceptos en la Iglesia, un hombre de una mirada profunda, ascético, un hombre de unas características humanas y religiosas maravillosas. Los que tuvimos oportunidad de conocerlo, yo creo que así lo recordamos. Perdón, monseñor, ¿dónde estaba usted en el 68? Yo estaba aquí en Bogotá. ¿Ya era sacerdote? No, era seminarista. Era seminarista, Me tocó justamente como scout, que era Ave María. estar en el Pablo VI. Ah, qué Allí bien. estuve con la gente. Y la ciudad era pequeña. La ciudad era pequeñísima, sí. Claro. Pero pues lo apoteósico el primer Papa, pues el Congreso Eucarístico, Colombia, que toda Colombia vivió a través de las famosas asambleas familiares, ¿recuerdas? Que hacíamos por las noches en las parroquias. Eso fue un golpe de gracia del Evangelio para el pueblo colombiano. Luego tenemos la visita del monumental Juan Pablo II. Año 86. ¿verdad? Con el Evangelio por los caminos de Colombia, también hablando de la paz, arrodillado ante el dolor del pueblo de Armero, esos sentimientos de dolor que habíamos pasado, de tragedia, de muerte, y el Papa con esa mirada también de un hombre que había tenido dolor en su vida de seminarista, de sacerdote, y que sabía cuál era el trabajo y la labor de la Iglesia. Además que él estuvo también en Popayán, la catedral estaba caída, que había el terremoto del 83, estuvo en Armero, en Chinchiná, bueno, tantas partes que visitó el Papa. Sí, entonces es interpretar más allá de una experiencia, digamos, folclórica, religiosa, profunda, de fe,
un hombre que viene en un momento de la historia de la salvación del país como representante de Cristo y nos llena de esperanza ante el dolor, el sufrimiento, de la tragedia, de las muertes, y nos vuelve como a renacer en la esperanza de buscar valores superiores. Es tan importante esa labor en la iglesia, y hoy con otro estilo, el Papa Francisco, que también nos ha visitado, ¿verdad? Con una bondad y una manera más cercana a nosotros en lo humano, podríamos decir, y nos ha enseñado también cómo el dolor persiste. ¿Recuerdas cuando se arrodilló, no, ante el Cristo carbonizado, quemado, de ¿no? Bojayá. De Bojayá? Ahí la gente tuvo el momento de experimentar un signo de esperanza y de fe, que a veces con tanto dolor y tanta tragedia, como que el corazón se angustia, se apachurra, y entonces decimos, ya no más, y sin embargo, renace la esperanza. Yo creo que hoy la conferencia episcopal está haciendo lo mismo, ¿verdad? Hoy, después de estos 115 años, sigue siendo un faro que tiene que iluminar el camino del pueblo de Dios y de esta nación nuestra que todos llevamos en el corazón y que a todos nos preocupa y nos alegra lo bueno y nos entristece lo malo. Precisamente, Monseñor, el lema de estos 115 años, por llamarlo así, es precisamente que la Conferencia Episcopal vive la comunión para la evangelización y el desarrollo humano integral. La evangelización, el anuncio de Jesucristo, ha sido, por ejemplo, a través también de grandes acontecimientos, los congresos eucarísticos, los congresos misioneros, los congresos de catequistas, también alentar muchos procesos de nueva evangelización. Hoy en día tenemos diferentes procesos de nueva evangelización, pero junto a la evangelización, el anuncio de Jesucristo, está también el desarrollo humano integral. En el año 56 la Conferencia Episcopal crea la Cáritas, que pues digamos que es una organización internacional, pero que en cada país tiene también como sus satélites. Y luego en el año 77 crea el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Usted como obispo, pero también como sacerdote y como cristiano, como fiel creyente, se ha dado cuenta de la incidencia de la Iglesia Católica a través de la pastoral social. De pronto ya en su ministerio episcopal tengo conocimiento de que la pastoral social en su época en Cartago tuvo muy buena acogida, muy buen despliegue. ¿Cómo valorar también ese trabajo de desarrollo humano integral? Bueno, eso tiene hoy un nombre, padre, entre otros, que se llama Banco de Alimentos. Entonces, en la pandemia, que es el acontecimiento reciente, pues que a todos nos sobrecogió, ¿qué hizo la iglesia? Llevó pan y llevó esperanza y llevó amor de evangelio. Y lo digo pues porque todas las diócesis procuramos hacer algo por los más necesitados. Y hoy los bancos de alimentos son una obra social maravillosa. Bogotá, lo sabemos muy bien, es programática para todo el resto del país. Y en muchas diócesis hay bancos de alimentos que procuran ayudar, paliar el hambre que mucha gente padece por tantas necesidades. Y la obra social de la iglesia no perdura. El Papa acaba de estar en Mongolia, ¿verdad? ¿Y a qué ha dicho? A abrir una casa de misericordia, estar al lado del necesitado. El Papa nos sorprende con su manera de interpretar los momentos de la historia de la salvación de acuerdo al Evangelio y a las circunstancias, y nos llena de una nueva esperanza. Mongolia tiene 1.400 católicos, ¿verdad? Así es. Y sin embargo, ¿qué ha hecho el Papa? No ha hecho proselitismo, ha hecho evangelio. Ha llevado en su corazón el amor de la iglesia a los pocos que hay allí, y seguramente eso ha conmovido a los de otros credos, otras religiones, otros pensamientos. Es muy bello, porque entonces la iglesia, podríamos decir, se desmarca, ¿no?, de esa estigmatización que algunos han querido darle, de que es jurídica, de que es canónica, irresistible, que son principios inamovibles, y sobre todo con la historia de la Inquisición, ¿verdad? Entonces la iglesia hoy es madre, la iglesia hoy es solidaria, la iglesia hoy responde por la fuerza del Espíritu y el impulso de la gracia a las circunstancias de hoy. Eso es cierto, Monseñor. Y ahora que usted hablaba de ese sentimiento de maternidad de la iglesia, que es madre y maestra también,
recordaba yo cómo a lo largo de estos 115 años ha habido unos acontecimientos también tristes. Por ejemplo, por decir algo, la persecución que tuvo que enfrentar el arzobispo de Bogotá, Monseñor Ismael Perdomo Borrero, una persecución en esa época pues como de confrontación política, en los años 30 cuando terminó la hegemonía conservadora, luego viene el año 48, la muerte de algunos sacerdotes, entre ellos, por ejemplo, el hoy beato Pedro María Ramírez Ramos, mártir de Armero, luego vienen otros acontecimientos un poco más cercanos a nosotros, la muerte del obispo de Arauca, digamos, el asesinato del obispo de Arauca a manos de las guerrillas, Jesús Emilio Jaramillo, luego la muerte también del arzobispo de Cali, donde su excelencia estuvo de obispo auxiliar, creo que no le correspondió en esa misma época, fue después con Monseñor Sarasti, pero de todos modos, incluso hasta la pérdida del edificio de la calle 26, la crisis de la caja vocacional, o sea, son momentos que a lo largo de la historia también han sido difíciles, pero que la iglesia los ha sabido enfrentar porque ante todo la verdad. Y su excelencia también hablaba hace un rato de unas cosas tristes que es la realidad y es todo esto que ha tenido que enfrentar la iglesia, dar la cara frente a todos estos procesos de los miembros de la iglesia que se han equivocado, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, ¿cómo cree usted, monseñor, que ha enfrentado la conferencia episcopal los momentos dolorosos y todavía seguramente que faltarán muchos que enfrentar? Sí, la iglesia no puede ser ajena a la historia, ni la historia es ajena a la iglesia. Yo creo que concertar esos dos conceptos es lo que hace que la iglesia, ¿verdad?, a pesar de sus debilidades, muestre también sus virtudes y llene de esperanza a muchas personas que a veces por las circunstancias de la vida parece que perdieran la fe. Yo quisiera llamar la atención hoy o reflexionar sobre los valores que dignifican al ser humano. Es que yo recuerdo cuando estaba en Roma, era consejero general, iba a las audiencias, ciertas audiencias los domingos del Papa, y le oía decir al Papa San Juan Pablo II, la iglesia no le quita nada al ser humano, lo dignifica, lo enaltece. Y eso me llenaba a mí de gozo, porque es la percepción de un humanismo cristiano muchas veces perdido. Y si algo ha hecho la iglesia es decirle a la gente que es digna de su ser humano, de sus condiciones de hombre o de mujer. Hoy, por circunstancias muy difíciles, diluido o confuso, ¿verdad? La dignidad de ser hijo de Dios, hija de Dios. Bueno, monseñor, yo pensaba dejarlo ya tranquilo, pero ahora que usted hablaba de San Agustín, como usted es Agustino Recoleto, recuerdo una frase que usted me dirá si es cierta de él o es atribuida a San Agustín. Una sola alma es diócesis suficiente para un obispo. No sé, bueno, de todos modos esa frase yo la he escuchado mucho. Hoy en día tenemos una gran tentación y es creer que solo los eventos masivos o una iglesia masiva es una iglesia pues efectiva. Pero San Agustín nos enseña que hay que trabajar desde lo poco, ¿no? E incluso si llegamos a algún momento, como dijo el Papa Benedicto XVI, que volvamos pues a esa época de las pequeñas comunidades donde éramos pocos, pero pues conscientes de lo que somos, de nuestra identidad, pues de todos modos será la misma iglesia de Cristo. ¿Qué opinión le merece, digamos, esa frase de San Agustín? Mire, esa frase es cierta porque él se desplazaba, ¿verdad?, a lugares remotos para la época y todavía hoy, a buscar a quien predicar el Evangelio. Y le comentaban amigos que había unas grandes conversiones y decían, no son fruto mío, son fruto de la gracia de Dios. Y ya casi que agonizando, ¿qué quiso él? Que su patrimonio se conservara cuando los vándalos ya estaban invadiendo, ¿no?, su ciudad, que después fue destruida y asolada. Y yo creo que la iglesia continúa en esta perspectiva, ¿verdad?, de volver a la sinodalidad, que es un tema bien importante, es recordar que la iglesia surgió de un espíritu sinodal. Anima una, et cor unum in Deo, decía San Agustín, una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Nihil novum sub sole, dice, ¿no?, el adagio histórico, nada nuevo bajo el sol.
La iglesia ha vivido en sinodalidad. ¿Y cuáles han sido los momentos más lúcidos de la iglesia? Donde sus hombres y mujeres, incluidos niños, mayores, han dado el testimonio de su vida por la fe. Bien, entonces, ya para concluir, ¿verdad? Este conversatorio, este diálogo, que no quiere ser pues sino eso, ¿verdad? Pedir e invocar la protección de la Virgen María, que es Madre y es Señora, y rogarle a quienes escuchen este programa que oremos todos por el progreso del país, por la estabilidad de la nación. Qué bien, monseñor. No, yo le agradezco inmensamente por haber compartido con nosotros estos momentos y habernos transmitido toda esa pasión y ese amor que usted refleja por la iglesia y por supuesto por la conferencia episcopal. Tengo un sentimiento de sana envidia porque usted ahora que hablaba de la oración, pues yo digo, monseñor, allá en el desierto de la Candelaria, en Ráquira, donde está ahora, no en retiro, sino trabajando, porque está al frente, pues, digamos, de muchos procesos, no solo de su comunidad, sino también en las diócesis, predicando, diciendo, viene de un encuentro de historiadores de la Compañía de Jesús, etcétera. Qué bueno, pues, llegar a esa edad, a la emeritud, y con esa buena disposición y con el tiempo para orar, para estudiar, para hacer tantas cosas. Eso es fruto también de haber llevado una vida con Dios, ¿no? Padre Raúl, me avergüenza, pero usted es irreductible, usted es incorregible. De tal manera que mi amistad, porque yo creo que la frase de San Agustín ha hecho para mi vida como un eslogan. Los amigos son la otra mitad de mi alma, una amistad verdadera, y usted lo es para mí. Muchas gracias. Bueno, gracias, monseñor. Conferencia Episcopal de Colombia, 115 años.